Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a principiar con la lección de la escuela dominical en esta mañana. Tenemos la lección número 9 para el 27 de abril de 2025. Gloria al Señor. Antes de principiar, voy a hacer una oración para que sea el Señor el que me ayude a poder compartir esta enseñanza con cada uno de ustedes para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por el privilegio de permitirme, Señor, transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, usted ha cuidado de cada uno de nosotros, ha cuidado de mi esposa, mis hijos y mi hija, Señor, nietos, Señor, y hoy mis nietos. Te doy gracias por ellos, Señor, porque tú has tenido cuidado de cada uno de ellos. Estoy en esta mañana para principiar esta clase, Señor, esperando que el Espíritu Santo, Señor, me unja, Señor, para poder, Señor, transmitir esta palabra. Te doy gracias, Señor. Amén. Muy bien, el título de la lección en esta mañana se titula La vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Muy bien, la verdad central lee de la siguiente manera y dice: la Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. El versículo clave, Job 19:26, dice: y después te desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Bien, vamos a dar principio a la lectura. Tenemos 3 libros que vamos a considerar en esta mañana. Tenemos el libro de hoy, Éxodo, capítulo 3, el versículo 3 al 6. Y luego pasamos a Marcos, capítulo 12, los versículos 26 y 27. Y luego tenemos el libro de Job, 19, 25 y 26. Pasamos al libro de Daniel, 12, 13. Y luego segunda de Samuel 12, 22, 23. Y por último tenemos el Salmo 23. Gloria al Señor. Vamos a considerar estos libros de la Biblia, esperando el Señor que me ayude a poder cubrir a cada uno de ellos para la honra y la gloria de Dios. Muy bien, voy a principiar, ¿verdad?, a leer la palabra del Señor. Espero que usted, ¿verdad?, haya escuchado, ¿verdad?, los libros. Y no sé si usted puede mirar desde su hogar en la pizarra, no lo sé, pero vamos a empezar a leer primeramente el libro de Éxodo, capítulo 3, sus versículos 3 y 6. Y así sucesivamente vamos a leer los demás libros. Muy bien, la palabra del Señor se lee como está escrito, ¿verdad?, dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Voy a principiar con la verdad central que dice: la Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. Y el versículo clave, Job 12:26, dice: y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Principiamos a leer Éxodo 3:3, que dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde el medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque en el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Marcos 11:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Pasamos al libro de Job 19:25, que dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y responderás, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Pasamos a 2 de Samuel 12:22 y dice: y él, David, respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23:6. Gloria al Señor. Muy bien, principiamos, ¿verdad? En esta mañana, dándole una vista primeramente a la introducción que tiene el libro del expositor, y dice: ¿cómo descubriremos en las próximas semanas? La Biblia enseña claramente que hay vida después de la muerte. Sin embargo, muchas personas luchan por comprender esta realidad porque están apegadas a sus perspectivas terrenales. Cuando miramos a través de nuestros propios ojos, o mejor dicho, en nuestros propios lentes recetados por un oculista, el mundo que nos rodea se vuelve claro. Y cuando miramos a través de un lente bíblico, la realidad de la vida eterna se vuelve clara. Jesús dijo: esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso se encuentra en Juan 6:10. La lección de hoy se enfoca en las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la vida después de la muerte. Los santos del Antiguo Testamento no se beneficiaron de las enseñanzas de Jesús ni de los escritos de los apóstoles, pero compartían una visión común del pacto de Dios. Confiaban, en que las promesas de Dios se cumplieran y que tendrían un futuro con Él, aún después de que los cuerpos físicos murieran y fueran sepultados. Aunque no tenían respuestas de todas sus preguntas, veían a Dios a través del lente adecuado. Muy bien, principiamos primeramente con la parte 1, que dice: Dios de los vivos. Pues sí, gloria al Señor. La problemática de la vida y de la muerte siempre ha sido un tema de discusión popular. En los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del Nuevo Testamento, porque hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso dice: en los tiempos del Antiguo Testamento
y en los tiempos del Nuevo Testamento, todavía hoy, durante el ministerio de Jesús, los saduceos intentaron atraparlo con preguntas sobre la vida después de la muerte, pero él los sorprendió al usar en su contra su propio sistema de creencias, cosmovisión, limitados. Uno de los acontecimientos claves en el Pentateuco del encuentro de Moisés con Dios ante la zarza ardiente, una experiencia profunda que ha cambiado para siempre el curso de la vida de Moisés. Dios le habló desde las llamas y el mismo suelo debajo del que fue declarado tierra santa por Dios. Sin embargo, los saduceos que afirmaban que Moisés era su antepasado espiritual, no reconocían que la presencia física de Dios ni su poder manifestado que se manifestaba entre ellos en la persona de Jesús. Tenían la creencia en el Antiguo Testamento de Dios, pero no confiaban en las enseñanzas, ¿verdad?, de Jesús. Tenían otra manera de pensar, que vamos a ver en esta mañana, en un rato más, cuál era, ¿verdad?, la equivocación de ellos. En Marcos 12, 18, 23, los saduceos le plantearon a Jesús una complicada pregunta hipotética sobre las leyes matrimoniales del Antiguo Testamento, que se encuentra en Deuteronomio 25, 10, en el cual dado a Dios la orden o en uno de los mandamientos, ¿verdad?, que todos los jóvenes, ¿verdad?, que se casaran, trataran siempre de mantenerse en su propia, podemos decir, raza, podemos decir, o sea, en su propia gente, en su propio pueblo, ¿verdad?, los judíos. No querían que, viceversa, que los jóvenes se casaran con alguien que no fuera, ¿verdad?, judío. Y en esa creencia, ¿verdad?, estaban ellos, con esa enseñanza, más bien dicho, estaban ellos en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Esta parte de la ley tenía como objeto garantizar que las viudas recibieran atención y que las bendiciones de la tierra prometida se mantuvieran dentro de la familia a la que pertenecían, como dije al principio, ¿verdad? Ellos estaban tratando, ¿verdad?, de que todos, ¿verdad?, se quedaran juntos, ¿verdad?, y para que pertenecieran a la misma familia. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero los saduceos ignoraban el propósito de la ley, trataban de torcerla para negar la creencia en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran un grupo judío de la época del Nuevo Testamento que rechazaban la idea después de la muerte, como mucha gente hoy en día. Hacían preguntas complicadas sobre Dios, pero se negaban a aceptar cualquier solución. Muchas aparentes contradicciones de la fe pueden resolverse rápidamente una vez que una persona acepta humildemente una cosmovisión bíblica y reconoce la soberanía de Dios. Jesús tomó que los saduceos consideraban una situación hipotética o increíble y la declaró real. La vida después de la muerte sucederá, aunque será diferente de las convicciones de este mundo. La respuesta de Jesús de que el cielo, los humanos serían como ángeles,
no significa que las personas se convirtieran en ángeles, más bien significa que estaremos completamente dedicados a tener comunión con Dios y o adorarle y servirle. Las personas tendrían una relación diferente entre sí porque la existencia, ¿verdad?, se centra en la comunión con Dios. Los saduceos, ¿verdad?, como ya le habían hecho varias preguntas los fariseos y los escribas, y los saduceos estaban escuchando. Entonces ellos decidieron, ¿verdad?, hacerle una pregunta a Jesús, ¿verdad?, basados en el matrimonio, porque ya dijimos que se trataban de mantenerse en la misma familia. Le dijeron a Jesús, una mujer, ¿verdad?, estaba casada, ¿verdad?, pero se murió su esposo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, esa mujer tenía que casarse con el hermano del que había pasado la mejor vida. Pero lo que le estaba preguntando los saduceos a Jesús es que esta misma mujer, ¿verdad?, se había casado con el segundo, ¿verdad?, y también había muerto. Y así sucesivamente, hasta que eran 7 hermanos, así sucesivamente hasta que el último, ¿verdad?, también, ¿verdad?, pasó con el Señor a mejor vida. Bien, aleluya, la pregunta de ellos era, Jesús, ¿quién de los 7, ¿verdad?, va a ser el marido de ellos, ¿verdad?, en el cielo, ¿verdad?, o en la resurrección, ¿verdad? Jesús les dijo claramente, ignoráis las escrituras, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Una buena contestación para ellos, ¿verdad?, queriendo atrapar a Jesús en ciertas cosas y en ciertas ocasiones, como en el día de hoy, ¿verdad? Muchas personas nos hacen preguntas, ¿verdad?, que nos quieren atrapar, ¿verdad?, que cómo sabes que hay Dios, ¿verdad?, cómo esto, cómo el otro, pero por eso es necesario, ¿verdad?, conocer el poder de Dios para poder contestar de acuerdo, ¿verdad?, a la pregunta y de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? En esta ocasión sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, que no creen que hay Dios, ¿verdad?, que dudan de que Dios, ¿verdad? Pero nosotros podemos probarles, ¿verdad?, que sí hay Dios. Los ateos, ¿verdad?, ellos quieren que nosotros les probemos que hay Dios. Yo me he encontrado con uno o dos, ¿verdad?, ateos que me hacen preguntas que quieren que yo les pruebe que hay Dios, pero yo les digo muy fácil, yo quiero que ustedes me prueben primero que no hay Dios. Así es que no nos preocupamos por eso, porque nosotros sabemos que Dios existe. Dios es real, ¿verdad? Es real porque tenemos experiencias, ¿verdad? Hemos sido bendecidos, cuando hemos estado enfermos hemos sido sanados, sabemos bien que es Dios el que hace todas estas cosas. Y sabemos claramente que Dios existe. Dios es real. Pues decir gloria al Señor. Repito, Dios existe. Dios es real. Los que ignoran o los ateos, son unos poquitos, no son muchos, ¿verdad? Los cristianos somos más, ¿verdad?, que podemos decir, podemos saber por medio del testimonio, ¿verdad?, que Dios existe y que Dios es real. Sigamos adelante, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, lo que estábamos, ¿verdad?, enseñando hace unos segundos. Jesús tomó lo que los saduceos consideraban una situación hipotética, ¿verdad?, o increíble. Declaró, ¿verdad?, que la vida después de la muerte sucederá, aunque será diferente, ¿verdad?, de las convicciones de este mundo. La respuesta de Jesús de que en el cielo los humanos serán como ángeles no significa que las personas se convertirán en ángeles, ¿verdad? Humanos serán como ángeles. No significa que las personas se conviertan en ángeles, repito, ¿verdad? Más bien significa que estaremos completamente dedicados a tener comunión con Dios y adorarlo y servirle. Las personas tendrán una relación diferente entre sí, porque su existencia se centrará en la comunión con Dios. No le da gloria a Dios por ello. En el cielo,
solamente nos concentraremos en alabarle y glorificarle el nombre de Dios. Todo lo que hacemos ahorita en estos tiempos, ya estamos practicando, ¿verdad? Adorando a Dios, glorificándole a Dios, levantando nuestras manos para cuando lleguemos allá, porque eso es lo único que vamos a hacer, ¿verdad? Adorar y glorificar el nombre de Dios. Le da gracias a Dios por ello. Dice la siguiente, ¿verdad? Pregunta, la siguiente inciso que tenemos en esta mañana. Pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice, para entender lo que sucede después de nuestra muerte, debemos conocer el poder de Dios. Debemos conocer el poder de Dios y debemos conocer la palabra de Dios también, para que nadie nos engañe. Dice la palabra de Dios, si los pecadores te quisieran engañar, no lo permitas. Pero para eso tenemos que conocer el poder de Dios y conocer la palabra de Dios. Eso es muy importante, aleluya. Dice la palabra, para entender lo que sucede después de la muerte, debemos conocer el poder de Dios y saber interpretar su palabra a la luz de su poder. Si cerramos nuestra mente a lo que realmente dicen las Escrituras y en cambio la vemos a través de un lente de nuestra cosmovisión, perderemos verdades vitales, incluso la naturaleza de la salvación de Dios. Por eso debemos estar siempre muy atentos, ¿verdad?, a la palabra del Señor, porque en un instante, ¿verdad?, podemos perder, ¿verdad?, la visión que tenemos de Dios también. Pero conociendo la palabra y conociendo el poder de Dios, esa es una de las soluciones más importantes que nos da la palabra del Señor en esta mañana. Una vez más, los saduceos erraban al malinterpretar las Escrituras, puesto que afirmaban que adherirse estrictamente a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús sabiamente buscó, ¿verdad?, allí pruebas para demostrar que la vida después de la muerte. Sus argumentos se basó en el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas hacía tiempo que habían muerto cuando Dios se reveló a Moisés, pero Dios todavía se identificaba como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Jesús explicó, Dios no es Dios de muertos. Damos gloria a Dios por ello, porque al Dios que servimos está vivo, puede decir gloria a Dios. No está muerto, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho honráis, una vez más Jesús está hablando con ellos, ¿verdad?, con los saduceos. Vosotros mucho honráis, aunque había pasado siglos de que Abraham, Isaac y Jacob habían vivido en la tierra. Jesús explicó que todavía en tiempos de Moisés el Padre tenía una relación con ellos. Las perspectivas limitadas de los saduceos sobre Dios hicieron que no solo malinterpretaran su poder, sino que también malinterpretaran sus propias escrituras. Cuando los creyentes hoy deciden ver a Dios a través del lente de sus propias experiencias, en lugar de dejar que su poder y su palabra determinen su perspectiva, caen en las mismas trampas que los saduceos, ¿verdad? Bonita enseñanza, ¿verdad? Nosotros siempre no debemos de perder el enfoque que tenemos con Dios, porque si lo llegamos a perder, tal vez Dios no lo quiera, que nos volvamos, ¿verdad?, igual que estos saduceos. Voy a decir gloria al Señor. Muy bien, sigue diciendo más adelante. Dios es más grande de lo que nosotros pensamos. Créanlo ustedes o no lo crean. Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Él tiene una relación continua con su pueblo. No está limitado por el tiempo ni el espacio. Su nuevo pacto con los creyentes
sellado por la sangre de Jesús, significa que no abandonarán a su pueblo en el momento de la muerte y más allá. Pasamos, ¿verdad?, a la parte 2, en lo que nos va a hablar ahora, ¿verdad?, de testimonio, ¿verdad?, de Job y Daniel. Vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, a través de la enseñanza, ¿verdad?, las enseñanzas o el libro de Job, ¿verdad?, y el libro de Daniel, por decirlo de Dios. El inciso A dice, veré a Dios, es una seguridad que hay. Veré a Dios es la seguridad que nosotros tenemos de que vamos a ver a Dios, ¿verdad? Y dice, y te levantarás, por decirlo de Dios. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Primeramente vamos a considerar, ¿verdad?, el libro de Job. Eso lo encontramos en Job 19, el versículo 25 y 27. Ya lo leímos solamente para recordarle, ¿verdad? Dice, mucha gente disfruta viendo programas de televisión en que se resuelven asuntos legales. Es gratificante ver a los inocentes liberados y a los culpables castigados. Qué tremendo, ¿verdad? Encontrar a los inocentes liberados, ¿verdad?, y a los culpables castigados. Eso es bueno, por eso está la ley, para que se figure, ¿verdad?, quién es culpable y quién es inocente. En la vida real, a menudo vemos que los inocentes sufren y los culpables prosperan. Pero parte de la promesa perdurable del pacto de Dios es la justicia para su pueblo. Vamos a hablar de Job. Es una escritura muy conocida que casi la mayoría de nosotros la hemos visto, ¿verdad?, cada año de tiempo en tiempo, y la tenemos considerada, ¿verdad?, como una escritura, ¿verdad?, que es de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Dice, después de perder sus hijos, sus posiciones y su salud, la condición de Job parecía desesperada. Se lamentaba de que sus amigos se habían vuelto en contra de él. Dios lo había atacado. La mayoría de las personas los habían atacado. Job supusieron que estaba siendo castigado por un pecado secreto, porque tenía la creencia errada de que las personas siempre obtienen lo que merecen durante la vida terrenal, ya sea una recompensa por el buen comportamiento o un castigo por el mal comportamiento. Los amigos y todas las personas que lo rodeaban, ¿verdad?, malinterpretaron, ¿verdad?, el problema de Job. Nosotros conocemos historia, ¿verdad?, y sabemos de qué manera, ¿verdad?, o por qué manera Job estaba en esta condición, ¿verdad? Vino el enemigo, ¿verdad?, fue, ¿verdad?, a hablar con Dios, y Dios se consideraba, ¿verdad?, Job un hombre muy elocuente, ¿verdad?, o sea, un servidor de Dios, ¿verdad?, muy fuerte, ¿verdad? Y llegó allá, ¿verdad?, porque el enemigo, ¿verdad?, anda por todas partes, tenemos que tener cuidado. Dios le pregunta, ¿verdad?, de dónde vienes, dónde vas, y dice, ando, ¿verdad?, rodeando la tierra, ¿verdad?, como quien diciendo, ando rodeando la tierra a ver a quién puedo destruir. Pero Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre fiel, recto, delante de mí? Y como siempre el enemigo trata de poner, ¿verdad?, siempre engaño, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo no? Si le tienes todo, ¿verdad?, le tienes hacienda, le tienes hijos, ¿verdad?, le tienes todo, ¿verdad? El enemigo le dice, quítale lo que tienes, ¿verdad?, a ver si no reniega contra ti. Y le dijo, está bien, te voy a permitir que le quites lo que tiene, ¿verdad?, pero respétale su vida. Pues sí, gloria a Dios. Y así sabe, ¿verdad?, usted la historia, cómo vino el enemigo, rápidamente bajó, ¿verdad?, y empezó a quitarle, ¿verdad?, sus propiedades, de una manera o de otra, ¿verdad? Y al mismo tiempo
solo día, ¿verdad? Él quedó completamente desamparado. Y los amigos, ¿verdad? Los que se creían mucho más amigos, ¿verdad? Lo estaban, ¿verdad? Juzgando mal, ¿verdad? Porque así siempre sucede, ¿verdad? Los que nosotros a veces creemos que son muy amigos de nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros pasamos por ciertos problemas, ¿verdad? En lugar de orar, ¿verdad? Están diciendo, no, algo hizo, por eso está en esa condición, ¿verdad? Y no sabemos muchas veces que Dios tiene planes muy diferentes, ¿verdad? Muy bien, seguimos adelante, aleluya, con la palabra del Señor, ¿verdad? Ya dimos una pequeña introducción, ¿verdad? De qué fue lo que sucedió. Dice, entonces de repente, en medio de su lamento, Job proclamó que su Redentor viviente algún día estaría sobre la tierra y que él, Job, vería a Dios con sus propios ojos. Los escritores no están de acuerdo sobre el significado de este pasaje, pero Job, al parecer, se dio cuenta de que su existencia se extendería más allá de la muerte. Esta perspectiva, a lo largo del plazo de la fidelidad de Dios, es una convicción que los creyentes de hoy deberían compartir cuando experimentamos dificultades en la vida, cuando pasamos, ¿verdad?, por situaciones difíciles, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad?, debemos de considerar, ¿verdad?, que siempre Dios, ¿verdad?, está con cada uno de nosotros cuando nosotros no nos hayamos apartado de Dios, aleluya. Él siempre está para protegernos, ¿verdad?, para sanarnos si estamos enfermos, ¿verdad?, para ayudarnos en cualquier situación difícil que haya en la vida, ¿verdad? Debemos de tener, porque sí podemos, sí es posible que sí hemos pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero hemos sabido, ¿verdad?, cómo, aleluya, comunicarnos con Dios y saber que Él siempre es nuestro protector y Él siempre cuidará de cada uno de nosotros. Seguimos adelante, ¿verdad?, en esta mañana diciendo, aleluya, cuando somos acusados injustamente, podemos encontrar consuelo en la presencia de Dios, sabiendo que nuestra comunión con Él no terminará, ¿verdad?, cuando muramos, ¿verdad? Siempre Él es nuestro Redentor, vive y un día estará sobre la tierra y le veremos con nuestros propios hijos, ¿verdad? Dice, con nuestros propios ojos, perdón. Aleluya, dice la palabra del Señor enseguida. Estamos mirando, aleluya, testimonio de Job, ¿verdad? Y luego vamos a ver el testimonio de Daniel, pues sí, gloria a Dios. El testimonio de Job, ¿verdad?, es muy hermoso, ¿verdad? Porque nosotros que conocemos la historia sabemos que pasó por todas esas situaciones, pero él nunca, ¿verdad? Él siempre confió en que Dios lo iba a ayudar. Y esa es una buena, ¿verdad?, enseñanza para nosotros, que no le hace por qué estemos pasando, Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Y Dios siempre nos va a cuidar como lo hizo con Job. Y no perder la convicción que Job tenía, ¿verdad? Dice, yo sé que mi Redentor vive. Aún sus esposa y sus amigos le dijeron, pues ya, mejor muérete, ¿verdad? Porque ya Dios no te va a ayudar. Pero él sabía, ¿verdad?, que Dios lo iba a sacar adelante. Y si usted conoce la historia, ¿verdad?, cómo Dios después, aleluya, lo bendició grandemente. Muy bien, pasamos a Daniel, capítulo 12, del 1 al 13, donde dice, te levantarás. Cuando la Biblia toma asuntos relacionados con el fin de los tiempos, el propósito generalmente es que el pueblo de Dios reflexione en lo que le espera, un futuro mejor. Las personas que sirven a Dios porque temen el infierno, a menudo no perecerán, no perseverarán en la fe. Lo repito, las personas que sirven a Dios porque temen al infierno, a menudo no perseveran en la fe, pero la esperanza de la eternidad con el Señor puede motivarnos a continuar sirviéndole en esta vida. En otras palabras, no hay motivo para porque nosotros dejemos de servir a Dios, dejemos de orar,
o dejemos de alabar al Señor, o dejemos, ¿verdad?, de leer su palabra. Muy bien. Job experimentó una crisis personal y familiar, pero Daniel fue testigo de una crisis nacional. El templo de los judíos había sido destruido y su sistema sacrificial de adoración desmantelado. Estaban exiliados en Babilonia y Daniel era un sirviente de la corte de un rey pagano. En ese tiempo, Dios le confió a Daniel una serie de revelaciones sobre el destino de su pueblo. Las visiones describían persecución, problemas para los fieles, pero también reafirmaban que la promesa de Dios no era solo para esta vida. En eso tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? No es solamente, ¿verdad?, para esta vida, sino que seguimos, ¿verdad?, para adelante. A Daniel se le dijo que algunas personas resucitarían a la vida eterna, mientras que otras resucitarían a la vergüenza eterna. Note esta declaración categórica de la existencia de la recompensa eterna y del castigo eterno. Todos, ya sean justos o malvados, se levantarán de la tumba. El estado de su alma determinará su destino. Daniel luchó por comprender el momento de la persecución y la resurrección y pidió más explicación, pero se le dijo que algunas de esas respuestas debían de mantenerse en secreto hasta el fin. En otras palabras, ¿verdad?, cuando los profetas, ¿verdad?, recibían, ¿verdad?, una profecía, si Dios le daba cierto tiempo, ¿verdad?, para que la pudieran decir al pueblo. Mientras tanto, ¿verdad?, esa profecía ellos lo guardaban en un libro, ¿verdad?, hasta que el tiempo, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad?, pudieran, ¿verdad?, decir esa profecía. Y así pasaba nuestro tiempo en esta lectura o en esa enseñanza que estábamos, ¿verdad?, dando en esta mañana. Dice la palabra del Señor. También luchó por comprender el momento de la persecución y la resurrección y pidió más explicación, pero se le dijo que algunas de esas respuestas deberían mantenerse en secreto. Tampoco sabemos exactamente cuándo y cómo tendrán un lugar de acontecimiento del fin de los tiempos. Y tenemos muchas preguntas, pero al igual que Daniel, debemos confiar en la fidelidad de Dios y creer que Él hará justicia en el momento adecuado, ¿verdad? Muchas personas escuchamos, ¿verdad?, que dicen, pues yo he orado ya por mucho tiempo y no he recibido solución, ¿verdad? Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Dios a veces no es el tiempo nuestro, ¿verdad? Usted o su servidor pide por cierta oración, ¿verdad?, pero no se contesta, ¿verdad?, luego, ¿verdad?, pero sabemos que tarde que temprano, ¿verdad?, Dios va a contestar la oración, pero no debemos de perder la fe y saber que Dios va a contestar. Dios contesta de una manera o de otra, pero lo hemos tenido, ¿verdad?, lo hemos visto muchas veces en la palabra del Señor, que Dios contesta. Y eso es lo que le dijo, ¿verdad? Daniel luchó por ello. Dice, a Daniel se le dijo que después de su muerte o descanso, un día estaría entre los fieles que se levantarán para recibir una herencia del Señor. La relación de Dios con Daniel, como su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, se extenderían mucho más allá de la vida terrenal de Daniel. Pasamos a la parte 3, ¿verdad?, en donde vamos ahora a ver el testimonio de David. Eso lo encontramos, ¿verdad?, en 2 de Samuel 12, 18 y 23, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la palabra del Señor, 2 de Samuel 12, 18, ¿verdad?, hasta el 23.
estamos ahí, dice, el pacto eterno de Dios con nosotros brinda esperanza para la otra vida, sino también para esta vida. No solamente el pacto de Dios, ¿verdad?, con nosotros nos brinda esperanza, no solo para esta vida, sino también para la otra vida. Cuando experimentemos tragedias, especialmente la pérdida de seres queridos, la promesa de Dios de la vida eterna puede brindarnos consuelo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, verdad, hemos perdido, verdad, seres queridos, verdad? Y sabemos, tenemos experiencia, verdad, que ese es dolor, verdad, pero sabemos bien que Dios también nos da el consuelo, verdad, para poder pasar. Dice, cuando el primer hijo de David, con Betsabé, enfermó de muerte, también David pasó una semana ayunando, llorando, tirado al suelo y rogando a Dios que le salvara la vida del niño. Su dolor era tan extremo que cuando el niño murió, los asesores más cercanos del rey temieron que pudiera hacerse daño al enterarse de la noticia, ¿verdad? Estaba enfermo este niño, ¿verdad? Hijo de Betsabé, ¿verdad? Pero él, cuando recibió la noticia que estaba enfermo, se puso en ayuno y oración, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad?, a este varón, ¿verdad?, tirado en el suelo, ¿verdad?, orando y suplicándole a Dios, ¿verdad?, que le diera la vida a este niño, que lo sanara de esa enfermedad que él tenía. Ayunaba, ¿verdad?, y oraba, ¿verdad?, y estaba completamente deshecho, ¿verdad?, dice, y rogando a Dios que salvara la vida del niño. Su dolor era tan extremo que cuando el niño murió, los que le rodeaban junto donde estaba él, o sea, los asesores más cercanos del rey, temieron que pudiera hacerse daño al enterarse de la noticia. El dolor de David durante la enfermedad del niño no significaba que le faltara fe en Dios. De hecho, fue su fe lo que lo impulsó a interceder con tanta vehemencia. Para sorpresa de los asesores, la respuesta de David a la noticia de la muerte de su hijo fue dejar las acciones exteriores del duelo, ¿verdad? Inmediatamente, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que dejó, ¿verdad?, todo lo que estaba pidiendo, ¿verdad?, se cambió, se bañó, se cambió, empezó a comer, porque me imagino que no comía, ¿verdad?, y todos se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Porque cuando estaba enfermo, ¿verdad?, estaba, ¿verdad?, ayunando, llorando, ¿verdad?, y postrado delante de Dios para que Dios le diera la vida. Pero cuando se le comunicó que el niño, ¿verdad?, había muerto, ¿verdad?, él cambió su acción, cambió su actitud, ¿verdad?, empezó, ¿verdad?, a cambiarse y peinarse bien y sentarse a la mesa y empezar a comer, ¿verdad? Le preguntaron, ¿verdad?, cuál era la razón, por qué. Dice, porque cuando estaba enfermo, ¿verdad?, le oraba al Señor para que lo sanara, ¿verdad? Pero ahora que ya él murió, yo sé para qué voy a seguir, ¿verdad?, orando o ayudando por él, ¿verdad? Ahora sé que yo voy a ir a él, pues sí, gloria a Dios. Él no va a venir para acá, pero yo sí voy a ir a su encuentro, ¿verdad? Qué seguridad, ¿verdad?, tan tremenda, aleluya, que sabemos bien que vamos a ir a ver, ¿verdad?, nuestros seres queridos, ¿verdad?, el día que dejemos de existir. Tenemos esa esperanza, ¿verdad?, nosotros los cristianos, ¿verdad?, que un día, ¿verdad?, seremos levantados con poder cuando Cristo venga. En Tesalonicenses 4:13 hay una enseñanza muy bonita, ¿verdad? No está en el expositor, pero ahorita el Señor me la ha traído a la mente, ¿verdad? Dice que Tesalonicenses 4:13, ¿verdad?, que al final, ¿verdad?, del toque de la final trompeta, ¿verdad?, los muertos en Cristo resucitarán primero, pues sí, gloria. Y después los que hayan quedado, o los que hayamos
somos del Señor. Tenemos esa seguridad, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Nos ha dado a cada uno de nosotros y damos la gloria a Dios por ello. Dice la palabra del Señor. Ya dijimos que aunque el niño había muerto a causa del pecado de David, David nunca culpó a Dios con su dolor. En cambio, decidió centrarse con el pacto eterno de Dios y la esperanza de una vida futura, como explicó a sus asesores, ¿verdad? Su fe en Dios lo llevó a orar tenazmente por sanidad, pero cuando eso no sucedió, su fe se enfocó en una futura reunión con el niño, en el más allá. Para dar gracias a Dios que nosotros veremos, ¿verdad?, a nuestros familiares, ¿verdad?, el día que dejemos de existir, ¿verdad? Hay un canto muy hermoso que dice, cuando dejemos de existir, iremos a un lugar mejor. Por decir gloria al Señor. Muy bien, sigue diciendo la palabra del Señor. También no permitió que su fe en Dios fuera sacudida. Los creyentes afligidos por el duelo todavía pueden encontrar consuelo en la declaración, ¿verdad?, esperanzadora de David, de que un día yo iré a él. Los seres queridos fallecidos que eligieron seguir a Jesús durante su vida terrenal ahora están presentes en el Señor. Segunda de Corintios 5:8, no le da gloria a Dios por ello. Los que fueron fieles, ¿verdad?, ahora están en la presencia del Señor, ¿verdad? Se encuentra en la segunda de Corintios 5:8. Y si seguimos fielmente a Jesús hasta la muerte, nos volveremos a ver. Tenemos la seguridad de ver, ¿verdad?, a nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros. También dice la palabra del Señor. Así como el método de David para afrontar el duelo contrastaba con la cultura de su época. Cuando nuestro hijo pasó a mejor vida, aleluya, nosotros seguimos, ¿verdad?, con la misma rutina de siempre, ¿verdad? Seguimos yendo a la iglesia, seguimos, ¿verdad?, seguía enseñando la enseñanza, ¿verdad?, que se enseñaba cada domingo, y las personas que venían a mirarnos dicen, hemos venido para verte y darte, ¿verdad?, el pésame, pero no te encontramos en casa. ¿Dónde estás? Estábamos en la iglesia, ¿verdad? Siempre nosotros seguimos el mismo récord, la misma vida, ¿verdad? Eso no paró, aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos y tenemos la seguridad que un día, ¿verdad?, veremos a nuestros seres queridos que han partido, ¿verdad?, primero que nosotros. Bueno, seguimos adelante en esta mañana dándole gracias a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Dice la palabra del Señor más adelante, ¿verdad? Jesús, durante su vida terrenal, ahora están presentes en el Señor y le seguimos fielmente. Si seguimos fielmente a Jesús hasta la muerte, los volveremos a ver. Tenemos esa seguridad. Seguro que sí, amén. Muy bien, pasamos más adelante a la página que sigue, ¿verdad? Estamos por finalizar en esta mañana. La lección está hermosa, ¿verdad?, para la honra y la gloria del Señor. Vamos a pasar al Salmo 23, ¿verdad? Un salmo muy conocido, aleluya, que cada vez que nosotros lo leemos, ¿verdad?, recibimos mucha bendición. Voy a leer, ¿verdad?, unos versículos del Salmo 23 que dice a la palabra como está escrito, dándole siempre honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Se fijan? Siendo Dios nuestro pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. No tenemos que tener cuidado, pendiente que en este problema que vino al otro, nosotros seguimos alabando a Dios, pues sí, gloria a Dios, porque sabemos que tenemos una seguridad, ¿verdad? En Dios, que en delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Confortará mi alma y me guiará por senda de la justicia por amor, ¿verdad?, de su nombre. Todo el salmo está hermoso, pero fíjese el versículo 4, dice, aunque ande en valle
sombra de muerte, no temeré. Hay muchas personas que nos dicen, yo creo que a usted también, no te vayas por ese lugar, no vayas a aquel lugar, porque ahí hay mucho peligro, ¿verdad? Pero tenemos nosotros la seguridad que donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Dios nos va a cuidar, ¿verdad? Él es lo que dice, ¿verdad? El versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en lugares peligrosos, ¿verdad? Siempre Dios nos va a cuidar y no tenemos que temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Les harás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pues, ¿cuál problema? Pues gloria al Señor. Muy bien, el Salmo 23 le di lectura, pero está lleno de, si usted escuchó, usted puede leerlo ahí en su casa o cuando usted tenga, ¿verdad?, su tiempo de lectura, lea el Salmo 23, está lleno de hermosas imágenes pastorales. Fíjese bien, pastos verdes, ¿verdad? Verdes prados, arroyos tranquilos, sendas correctas. El buen pastor cuida bien de sus ovejas. Pero en el versículo 4 la imagen cambia. Ahora las ovejas caminan por valles oscuros, sombríos y mortales, pero sigue todavía el mismo cuidado, del buen pastor. No tenemos, ¿verdad?, que tener cuidado, ¿verdad?, de nada, ¿verdad? Como pastor que era David, se dio cuenta de que Dios estaba activo y presente, no solo en los días soleados, sino también en los días de tormentas, ¿verdad? Porque un pastor, ¿verdad?, de ovejas, ¿verdad?, sabe a dónde llevar, ¿verdad? Si usted ha sido pastor de ovejas, usted sabe lo que estamos diciendo, sabe a dónde llevar, ¿verdad?, los ovejitas, a pastos verdes, arroyos con agua, ¿verdad?, donde no haya peligro, ¿verdad? Pero aún si hay peligro, aún si va a un lugar, hay peligro, tenemos que estar seguros. Aunque vaya de sombra, ¿verdad?, debemos de estar seguros. Esa seguridad siempre debe estar con cada uno de nosotros. Dice, como pastor que era David se dio cuenta de que Dios estaba activo y presente, no solo en días soleados, sino también en días de tormenta. A veces seguir el camino correcto nos lleva a través de lugares, seguir el camino correcto nos lleva a lugares desesperadamente oscuros. Esto no significa que estamos en el camino equivocado o que nuestro buen pastor nos haya abandonado. De ninguna manera. La segunda mitad del versículo 4 aclara este pensamiento. No hay por qué temer. El pastor está cerca. A lo largo de las escrituras, Dios anima constantemente a su pueblo a no tener miedo. Él promete estar con nosotros incluso en nuestros momentos más oscuros, ¿verdad? En los momentos más tremendos, ¿verdad? Yo sé que usted, ¿verdad?, igual que nosotros, ¿verdad?, hemos tenido tiempos difíciles, aleluya, pero hemos confiado en el Señor, que siempre Dios está con nosotros, ¿verdad? Y Dios siempre, ¿verdad?, ama a sus ovejas, no le da gloria a Dios por ello. No está en el tema, ¿verdad?, pero en el tema de la enseñanza de la oveja perdida, dice la palabra del Señor que eran 100 ovejas, ¿verdad?, que él cuidaba, que él tenía, y los pastores siempre que terminan en la noche o en la tarde, ¿verdad?, lo ponen a las ovejas ¿verdad?, en un corralito, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, pero cada vez tienen que contarlas, a ver si no se perdió una, ¿verdad? Pero en el tema, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, dice que eran 100 ovejas, ¿verdad? Pero Jesús al contarlas todas, ¿verdad?, le faltaba una, ¿verdad? Y no la dejó, dice la palabra, ¿verdad?, que se fue a buscarla, ¿verdad?, entre las montañas, ¿verdad?, entre el peligro, ¿verdad?, entre los peñascos, ¿verdad?, fue a buscar esa oveja que se había perdido. Dice la palabra del Señor, la encontró, ¿verdad?, gimiendo, ¿verdad?, temblando de miedo, pero llegó, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, la cubrió con ¿verdad?, con sus brazos, ¿verdad?, y se la llevó al redil, ¿verdad? En otras palabras, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y Dios nos ama, ¿verdad?, porque nosotros somos sus ovejas y Él nos ama bastante.
o escuché una anécdota, ¿verdad? Allá en México, de una joven o una señora, ¿verdad? Que cuidaba ovejitas, ¿verdad? Y había una persona que le conocía, que venía de aquí de California y fue allá a México en esos días que la señora había perdido sus ovejas, ¿verdad? Y la conocía la persona que fue para allá y le dice, pero ¿por qué lloras? Dice, no, dice, es que se han llevado a mis ovejas o se han perdido y ya tengo 3, 4 días y no los encuentro y por eso está llorando. Sí, estoy llorando por ello. Y dice la persona que contaba la historia que dijo, en su mente pensó, yo voy al lugar donde venden y le compro otras, ¿verdad? Para poner ella. Le dijo, mira, te voy a comprar unas, ¿verdad? Te voy a comprar otras. Y la señora dijo, no, es que yo quiero esas ovejitas. Yo las amo esas ovejitas. Y yo no puedo tener otras más que esas. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos ama tanto, ¿verdad? Que no deja que nosotros nos perdamos, ¿verdad? Porque Él es, aleluya, el que nos cuida y nos protege. Esto es para finalizar en esta mañana, ¿verdad? Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque es una bendición, ¿verdad? Para mí es una bendición transmitir esta enseñanza, ¿verdad? Porque primeramente yo me beneficio, ¿verdad? Leyendo la palabra y enseguida tengo gozo de compartirlo con cada uno de ustedes. ¿Verdad? Sigue diciendo adelante la palabra del Señor. Dice el versículo 5, las imágenes cambian nuevamente. Dios provee generosamente para David, ofreciéndole un banquete en el campo de batalla. Las antiguas tradiciones de hospitalidad dictaban que los anfitriones eran responsables de proteger a sus invitados, ¿verdad? A los invitados. Este salmo expresa que en la mesa del Señor de David puede poner pan, aunque esté rodeado de enemigos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice a partir del versículo 5, ¿verdad? Cambia, ¿verdad? Como que cambia, aleluya, y dice, heredarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, ¿verdad? Con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿verdad? Muy bien, sigue diciendo, ¿verdad? Dice que cambia, ¿verdad? Dios provee generosamente para vivir ofreciéndole un banquete, ¿verdad? En el campo de batalla. Las antiguas tradiciones, ¿verdad? De hospitalidad dictan que los anfitriones serán responsables de proteger a sus invitados. Este salmo expresa que en la mesa del Señor David puede comer en paz, aunque esté rodeado de enemigos. Gracias que la paz y la protección de Dios están conectadas con su pacto. No solo están disponibles ahora, sino también en la otra vida. En el versículo 6, David reconoce que la bondad y el amor de Dios lo seguirán siempre en esta vida y que su hogar eterno está en la casa de Dios. Ahí disfrutará para siempre de la protección de Dios, de la paz y la provisión de Dios. A menudo imaginamos que estas promesas se cumplirán después de la muerte física, porque no siempre debemos sentir la bondad y la misericordia de Dios mientras caminamos por los valles oscuros de este mundo caído. Sin embargo, David no hace distinción entre la bondad de Dios manifestada en esta vida y la próxima. Él confía que recibirá la misma atención cuidadosa de Dios antes que después y después de la muerte. Dice, se niega a permitir que sus experiencias y dificultades ocupen su perspectiva fidelidad de Dios. Hay una escritura que dice, toda esta vida es temporal, puede decir gloria a Dios, pero Jesús prometió prepararnos un hogar donde podamos vivir con Él para siempre. En Juan 14, 1-3 dice, voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Y eso es una, ¿verdad?, bendición para cada uno de nosotros. Sabemos bien, ¿verdad?, que Dios tiene ya nuestra morada ya preparada, ¿verdad? Eso es algo, ¿verdad?, que yo he tenido, ¿verdad?, que yo sé que ya mi morada ya está allá. Y ya Dios ya la está viendo, ¿verdad? Y de vez en cuando le da una vistadilla a ver cómo está mi morada. Este es para el siervo de la cruz. Cuando Él venga aquí ya se la tengo preparada. No le da gloria a Dios por ello. Es una bendición, ¿verdad?, servir a Dios, ¿verdad? Porque tenemos, ¿verdad?, la esperanza, ¿verdad?, de que un día, aleluya, vamos, ¿verdad?, a resucitar el día de la resurrección, ¿verdad? Si Cristo no viniera, claro está, ¿verdad? Si Cristo viene, pues nos vamos con Él, pues de gloria a Dios. Pero es una grande bendición. Esa ha sido la enseñanza en esta mañana, ¿verdad? Doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad?, siempre nos ha bendecido grandemente y estamos contentos por ello, aleluya. Estoy para despedir la clase, aleluya, no sin antes, ¿verdad?, orar por las personas que están faltos de salud, aleluya. Tenemos varias personas que nos conocen y que conocemos, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, con problemas de salud, pero yo sé que el Señor los va a sanar, ¿verdad?, porque Él ha prometido, ¿verdad?, sanar. Si estuvieras enfermo, Él nos sanaría, ¿verdad? Vamos orando por una persona que conocemos de North Hollywood, ahí en la iglesia de North Hollywood, que se llama Antonio, ¿verdad? Antonio que está enfermo, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad?, que el Señor le traiga su salud. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Seguimos orando por el esposo de nuestra hermana, ¿verdad?, que también está enfermo, ¿verdad?, aquí en Mondeo. Se me escapó ahorita el nombre de la hermana, ¿verdad? Pero Dios lo conoce, ¿verdad? Oremos por el esposo de ella, aleluya, que está falto de salud, ¿verdad? Y seguimos orando por todas las personas que están enfermos. Sabemos que Dios le va a dar la salud. Seguimos orando por el pastor Rubén Delgado, ¿verdad? Que el Señor toque su vida, ¿verdad?, y que lo sane, porque para Dios no hay nada imposible. Tenemos estas peticiones, ¿verdad?, de oración. Oren por una esposa de un americano, ¿verdad?, que viene aquí, ¿verdad?, al área de donde nosotros vivimos, aleluya, y es jardinero, corta el zacate, ¿verdad?, y viene aquí a nuestro hogar y nos hace el trabajo de jardinería. Y platicando con él, me dice que su esposa estaba muy enferma de los riñones, ¿verdad?, y que tenía infección en su estómago, no le podían operar, pero yo le dije a ella que íbamos a orar, ¿verdad?, por ella, ¿verdad? Y sabemos bien que la oración tiene poder, ¿verdad? Les encargo, ¿verdad?, que oren también por esta persona enferma. No le conozco, pero el Señor sí la conoce y sabe, yo sé que el Señor va a hacer grande sanidad en esa persona, porque el Señor, aleluya, siempre es sanador por excelencia. Gloria a Dios. Muy bien, despido la clase en esta mañana, enviando saludos, ¿verdad?, a los pastores de North Hollywood, ¿verdad?, a los Rubén y Rosemary Delgado, que el Señor les siga ayudando, ¿verdad?, a trabajar la pastora Rosemary, ¿verdad?, una hermana fiel, ¿verdad?, que trabaja arduamente, ¿verdad?, a pesar de que su esposo está enfermo. Ella siempre hace el esfuerzo por estar en la casa de Dios. Sigamos orando por ella grandemente, que el Señor le dé también fuerzas a ella para seguir adelante. Oremos también, aleluya, por personas, aleluya, que conocemos, ¿verdad?, que están también delicadas de salud. Saludemos también aquí en la casa a los pastores, ¿verdad?, a Blanca Fernández y Raúl Fernández, pastores que conocemos, ¿verdad?, y que hemos aprendido, Señor, a amarles, ¿verdad?, por el tiempo que hemos vivido aquí, ¿verdad? Y estamos orando también por ellos grandemente. Y claro, ellos también están orando por nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a seguir adelante. Muy bien, voy a despedir la clase, ¿verdad?, con una oración, dándoles gracias una vez más a cada uno de ustedes que escucha este programa cada semana. Les pido oraciones por nosotros, ¿verdad?, para que el Señor nos siga ayudando a seguir adelante. Padre, en esta mañana te doy gracias por esta oportunidad que usted me ha dado de poder transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales.
Gracias a Dios por ello. Yo sé que este mensaje llega a personas o a lugares que quizás nosotros no hubiéramos podido llegar. Y te doy gracias, Señor, por esta bendición que tenemos, aleluya, de esta Facebook que nos ayuda grandemente. Gracias te doy por ello, Señor, y a usted le doy toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, mis hermanos.